Supongo que os gustan las historias de amor. Voy a contaros dos historias de amor muy diferentes. La primera es la historia real de un profesor que llegó a ser rector de un seminario bíblico. Después de muchos años de trabajo, llegó a alcanzar una posición muy respetada en la comunidad académica y cristiana, y en ese momento su esposa enfermó de Alzheimer severo. Y él no dudó ni un momento en dejar ese puesto que llevaba tiempo anhelando para cuidar a su mujer. Él escribió un libro que se llama La bendición de Muriel, porque la gente decía lo típico, ¿no? Qué bueno eres, hay que ver, qué buen hombre eres, cómo has cuidado de ella. Y él decía, ella cuidó de mí. Cuando a veces no teníamos dinero y yo no tenía trabajo, ella me apoyó y yo ahora me toca apoyarla a ella. ¿Os gusta? Es bonita, ¿verdad? Voy a contaros otra historia de amor, a ver qué os parece. Esta es la historia de un hombre que se casa con una mujer indecente. Cuando digo indecente me refiero a que era muy famosa por lo inmoral que era. Si tú preguntabas a los hombres del pueblo si conocían a Gomer, todos los hombres decían, vaya que sí. Es muy conocida, pero no por lo bien que le sale el bizcocho de chocolate, sino por otras razones muy diferentes. Cuando este hombre le dice a su padre y a su madre que se va a casar con Gomer, su madre le preguntaría, ¿con la hija de Diblaim? Pero hijo, ¿tú estás loco? ¿Pero tú sabes qué clase de mujer es esa? Cuando ese hombre le dijo a su grupo de amigos, hombres, ya sabéis que los hombres reaccionamos de forma diferente a las mujeres. Le diría a sus amigos, ¿sabéis qué, chavales? Me voy a casar con Gomer. Y le dirían ellos, ¿Gomer? ¿La hija de Diblaim? Entonces lo normal sería que se murieran de risa, se partieran de risa. Pero chaval, ¿tú eres tonto? O sea, esta mujer no es que te vaya a poner los cuernos, es que ha sembrado de cuernos la ciudad y el extranjero. Y seguramente dentro de esos amigos que tenemos los hombres, algún buen amigo se lo llevaría aparte y le diría, ¿te ha pasado algo? ¿Tienes un ictus? ¿Pero cómo se te ocurre casarte con una mujer así? No es que te va a hacer sufrir, es que no vas a tener un segundo de felicidad ni de paz. Es que ella no te ama a ti, ama a todo el mundo, pero de una forma inmoral. Seguramente cuando este hombre fuera a su sinagoga y le dijera al rabino, al sacerdote, al levita de turno, ¿sabe qué, hermano? Tengo una buena noticia, me voy a casar con Gomer. Y este hombre le diría, ¿con Gomer? ¿La hija de Diblaim? Y se llevaría las manos a la cabeza y diría, un hombre de Dios no puede permitirse que le vean, o sea, no casarse, que le vean con una mujer así. Y este hombre se casa con esa mujer. No solo se casa, sino pasa lo que tenía que pasar. Esa mujer le engaña, y no solo le engaña, sino que le abandona por no un hombre, sino por varios hombres. Y acaba en la ruina, y acaba siendo arruinada por las deudas y vendida. Y entonces su padre y su madre le dirían, te lo dijimos. Sus amigos le dirían, te lo dijimos, eres más tonto que un zapato. El sacerdote, el levita, le dirían, es que todos te lo hemos dicho. Ahora, ¿qué os parece esta historia de amor? Esta historia de amor es incomprensible. Para los seres humanos es incomprensible. Porque un ser humano no ama así. Y esta es la tragedia y esta es la paradoja del libro de Oseas, que nos muestra cómo ama Dios. Y la forma en la que Dios ama es un escándalo. Es incomprensible y es irracional, porque Dios no es como nosotros. Dios es muy diferente a nosotros. Y ahora vamos a leer el capítulo 1 del libro de Oseas. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Sabéis que hay una guerra en Suances entre los que defendemos la Nueva Traducción Viviente
y los que defienden traducciones inferiores e incomprensibles. No, es broma, es broma. Es broma, he querido meter una pullita. El Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beeri, durante los años en que Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y le dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre a tu hija Lo-ruhama, no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré, pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor su Dios. Después que Gomer destetó a Lo-ruhama, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo. Entonces el Señor dijo: ponle por nombre Lo-ami, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo: ustedes ya no son mi pueblo, se dirá: ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. Qué gran día será el día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. En ese día, dice, me estoy metiendo en el 2.1, en ese día llamarán a sus hermanos Ami, mi pueblo, y a sus hermanas llamarán Ruhama, las que yo amo. Muy bien, ya os dijo Jorge que el contexto son tiempos de paz y prosperidad. Por cierto, paz y prosperidad no son símbolos de bendición ni de favor espiritual. En el mundo evangélico, o por lo menos una parte del mundo evangélico, se cree que sí, pero paz y prosperidad no es signo del favor de Dios. Porque Israel, el reino del norte, ¿os acordáis? Bueno, ya esto ya lo dijo Jorge, no quiero repetir. La nación de Israel se dividió, el reino del sur, después del hijo de Salomón, hay 10 tribus, y al sur, Judá. Lo que quería decir es que este reino del norte y también el reino del sur experimentaban un periodo, también por reyes que tuvieron, reyes hábiles, no piadosos, pero sí hábiles, buenos gestores, un tiempo de paz, ausencia de guerra y también de prosperidad. Toda esa prosperidad, dice el libro de Oseas, cuando habla de Israel y habla de Gomer, dice: lo que Israel no entiende es que yo le estaba prosperando, era yo, no los Baales, no los ídolos. Y lo que yo les daba se lo estaban gastando en ídolos. Lo cual me parece también un mensaje muy potente para el mundo cristiano de hoy, que tiene, que es prosperado y que gasta, pero que gasta en sus ídolos. No gasta bien, gasta mal. Estos son los tiempos y pensaban que esto era señal del favor de Dios. No es señal de favor de Dios. La prosperidad era una advertencia, porque después de la prosperidad vinieron las dificultades. Y Dios utiliza a profetas para llamar la atención del pueblo. Dejadme que haga un paréntesis, porque me fascina la figura del profeta. Que, por cierto, los profetas no solo hay en el Antiguo Testamento, en las páginas del Nuevo Testamento tenemos a un profeta, y ¿qué profeta? Juan el Bautista. Los profetas eran hombres a los que Dios llamaba para que diera un mensaje. Y ese era un mensaje que ni el genio de marketing
Yo trabajé durante varios años en un departamento de marketing en una empresa, estuve pluriempleado, y se nos ocurrían cosas muy locas y muy graciosas, pero no las barbaridades que se le ocurrían a Dios. A Dios le manda al profeta no solo con un mensaje, sino con la escenificación de un mensaje, o hoy diríamos la performance, con una performance. Por ejemplo, el profeta Ezequiel duerme sobre un costado 390 días por los pecados de Israel y 40 días del otro costado, pobre Ezequías, por los pecados de Judá. El propio Ezequías, que además pertenecía al sacerdocio, se dedica a calentar su comida utilizando como combustible no troncos, sino heces. Si no sabéis qué son heces, buscad en la Wikipedia. Ya no por lo asqueroso del asunto, sino por lo profano del asunto, porque un judío no podía hacer ese tipo de cosas que eran inmorales o ceremonialmente impuras. Y con el asunto de calentarse la comida en esas circunstancias, Dios le estaba diciendo al pueblo que iban a sufrir tal asedio que iban a tener que usar como combustible lo único que tenían a mano. Dios llama a profetas y llama a Oseas para que se case con una mujer inmoral. Un profeta era una persona que tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza. No digo que no fuera una posición respetada en Israel, que Dios te llame como profeta, pero normalmente ser profeta venía con una sentencia de muerte. Hoy en día algunos se llaman profetas a sí mismos, pero solo a sí mismos. Dios no los llama profetas. Un profeta, como decía Leonard Ravenhill, es una persona que no suele mantener la cabeza unida a su cuello mucho tiempo. Que se lo digan a Juan el Bautista. Porque un líder va frente al pueblo, pero un profeta va en contra del pueblo. Y si leéis en la Biblia, la gente que le ha dicho a Dios, lee toda la Biblia y solo anota los nombres de las personas que le han dicho a Dios, Dios, mátame, quítame la vida. La mayoría de la gente que ha dicho eso son profetas. Os doy una lista no extensiva, que no los incluye a todos. Jonás, Elías, Moisés, en Números capítulo 11, y el propio Jeremías. Maldito el día en que nací. Porque la vida de un profeta es durísima. Es amargura, es conflicto, está en contra de todo el pueblo. Un profeta no tiene amigos. Un profeta es Elías junto al arroyo del Querit diciendo, Señor, es que no hay nadie fiel en Israel y todo el mundo busca mi vida para matarme. Quítame la vida, Señor, yo no soy mejor que mis padres. Esto es un profeta. Lo que vemos aquí no solo es Oseas, ¿no? Como, qué vergüenza, Oseas, te casaste con una mujer inmoral. Es un drama, pero Dios utiliza ese drama como una especie de altavoz para decirle a Israel, para llamarle la atención, para que todo el mundo se entere. Oye, ¿os habéis enterado de Oseas? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ese hombre está loco? No, es un profeta. Y Dios está llamando la atención del pueblo. En un mundo donde no había redes sociales, ¿sabéis qué funcionaba mejor que las redes sociales? ¡El chisme! ¡El chisme! Una cosa tan escandalosa, irracional y absurda como el chisme. Y el escándalo de Oseas es que se casa con una mujer indecente. Por cierto, he escuchado algunas predicaciones sobre Oseas y no me gustan muchas, porque se ha querido dignificar a Gomer como una especie de trabajadora sexual, como una especie de señora autónoma, un argentino diría cuentapropista, una persona que tenía una especie de forma de ganarse la vida más o menos normalizada. No era una especie de prostituta como nosotros hoy entendemos prostituta. Era más bien la típica mujer indecente que se iba con cualquier hombre que le comprara cosas bonitas. La mujer que es inconstante. Ahora tiene un noviete. Curiosamente, esos novietes siempre son ricos, no son pobres. Y siempre le compraban cosas. Una mujer materialista,
una mujer interesada, una mujer capaz de utilizar sus armas de mujer. Hola, guapo, qué guapo estás, te quiero mucho. Y a lo mejor el tío es más feo que un frigorífico por detrás, una cosa horrorosa. Pero sabe utilizar, sabe engatusar, con tal de conseguir sus regalos. Y cuando se cansa de su amante o le vacía los bolsillos, ¿sabéis qué hace? Se busca a otro. ¿En qué cabeza cabe casarse con Gomer? Bueno, Dios se lo pidió. Seguramente no fue algo que le interesara a Oseas, porque iba a sufrir mucho. Pero Dios se lo pidió y Oseas obedeció. Cuando consideramos a Gomer y lo que leemos en Gomer, y leeremos más adelante en el libro de Oseas de Gomer, es que es una mujer que obviamente no tenía suficiente con su marido. Gomer representa al pueblo de Dios. En esta especie de escenificación, de teatro profético que Dios está desplegando ante todo el pueblo, está diciendo, tú Israel, tú pueblo de Dios, eres Gomer. Y los lectores de hoy en día del libro de Oseas podéis decir conmigo, Señor, nosotros somos Gomer. Tú no nos interesas. Nos interesan las cosas que tú nos das. Nosotros somos Gomer, que si oramos es para pedirle cositas bonitas a Dios. Y si estamos en la reunión es mirando el reloj, bostezando y hablando entre nosotros. Porque Dios nos aburre. Dios nos aburre. Y lo único que nos interesa de Dios es que nos regale cosas. Pero cuando hemos terminado de pedirle cosas a Dios, se acabó nuestra oración. Fin. Somos Gomer. Una mujer interesada. Una mujer para la cual Dios no es suficiente. Su marido no es suficiente. Este es el drama de Gomer. Por cierto, el pecado tiene una maldición. El pecado, desobedecer a Dios, ser indiferente a Dios, tiene una maldición. ¿Sabéis cuál es la maldición del pecado? Insatisfacción. El pecador, es decir, todos los seres humanos, estamos insatisfechos. Nunca tenemos suficiente. Y lo que Dios nos dice es que Él es suficiente. Siglos después, Dios hecho hombre, Emmanuel, se encontraría con una mujer parecida a Gomer. A mediodía, en la hora de más calor, una mujer saca agua de un pozo. Y ahí está Jesucristo, el Dios santo, santo, santo. Se acerca a ella y le pide agua del pozo. Y comienza una conversación con ella y le dice, llama a tu marido. Y esta mujer, a lo mejor no era tan indecente como Gomer, simplemente era, como dicen los periodistas de hoy en día, una monógama en serie. Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Una mujer insatisfecha. Había tenido el primer marido, se enamoró, ¡ay, el hombre de mi vida! Por fin. Insatisfacción. Dejaba todas las cosas por medio, le olía el aliento, se olvidaba las cosas. Acuérdate que tienes que hacer esto y esto. Y él le decía, sí, sí, sí. Esto ya es ficción, ¿eh? No busquéis eso en el Juan. Entonces dijo, bueno, voy a solucionar mi problema de insatisfacción. Me voy a casar con un segundo marido. A ver si el segundo marido, parecía mejor. Pero lo mismo. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Al final dijo, a ver si el problema es el matrimonio. Pues si el problema es el matrimonio, pues no me caso, me emparejo. ¿Creéis que esta mujer encontraría satisfacción? No hay ningún hombre que te pueda satisfacer. No hay ninguna mujer que te pueda satisfacer. A ver, yo no estoy hablando en contra del matrimonio, ¿eh? Antes de decir papá y mamá, yo aprendí a decir esposa y aprendí a decir te quieres casar conmigo. O sea, estáis ante un hombre enamoradizo. Pero, solteros que estáis aquí, Dios os bendiga. Dios os bendiga, solteros.
solteros, atribulados solteros que estáis aquí, corazones rotos, corazones solitarios, escroleadores de Tinder. Si tú crees que ese hombre o una mujer va a poner fin a tu soledad y tu tristeza, te equivocas. Eso es idolatría. Porque solo hay un hombre que puede poner fin a tu soledad y tu tristeza. Se llama Jesucristo. Casados, que no os gusta vuestra mujer. Esto es como el chiste, pastor, tengo un problema, me gustan todas las mujeres menos la mía. El pastor le dice, sí, me pasa lo mismo, me gustan todas las mujeres menos la tuya. Casados que estáis insatisfechos, pensáis, ¿esto era el matrimonio? ¿Para esto me casé yo? No te sorprendas. Hay un libro de Paul Tripp que se llama El matrimonio, ¿qué estabas esperando? Me parece un libro fantástico. Tu mujer no es Jesucristo, tu marido no es Jesucristo. No va a satisfacerte. Pero si tú te empeñas, y esto es idolatría, si tú te empeñas en cambiar a tu marido o en casarte bien y en conseguir el unicornio que va a poner fin a tu tristeza y a tu soledad, eso es idolatría. Si tú te empeñas en conseguir a ese hombre y a esa mujer y si es necesario pecar, vas a pecar con tal de conseguir a ese hombre o a esa mujer, eso es idolatría. Y el pecado es insatisfacción. Es insatisfacción. Siempre te va a engañar y siempre te va a dejar insatisfecho. Gomer estuvo con amantes. Seguramente cuando Gomer esto ya es una conjetura mía, ¿ok? Cuando Gomer estuvo de buen ver, pues podía tener más o menos amantes, porque el atractivo de Gomer para los hombres que dispuestos a dar regalitos es la belleza de Gomer. Pero Gomer empiezan a fallarle los amantes. Veremos en los próximos capítulos. ¿Y por qué le fallan los amantes a Gomer? Quizá perdía su atractivo, quizá se estaba transformando en esas mujeres indecentes que se vuelven viejas, por cierto, igual que las mujeres decentes, y los hombres decentes e indecentes, y ya nuestro atractivo no es el que era. Y Gomer empieza a tener deudas y acaba vendida como esclava. Y en los próximos capítulos veremos que según lo que estaba establecido en ese mercado de esclavitud, más relacionado con las deudas que con la esclavitud que nosotros conocemos del colonialismo del siglo XIX, una mujer que su precio eran 30 siclos, esta mujer es vendida por 15 siclos. Está hecha una calamidad humana. Esa ya no es una mujer hermosa, es un despojo. Nadie la quiere, nadie está dispuesta a pagar lo que una mujer endeudada costaba. No vale ni la mitad de una mujer. ¿Y quién la compra? Su marido, Oseas. Y ahí veremos más adelante el segundo acto de este drama del libro de Oseas, donde la gente dirá, pero ¿cómo se te ocurre comprar esa mujer? Esa mujer que te ha hecho la vida imposible, que te ha arruinado, no te ha dado un día feliz en tu vida. Al contrario, la gente se ríe de ti, Oseas. ¿Sabes cómo te llaman? Yo no sé cómo llaman a las mujeres cuya mujer le engañan, pero en Andalucía se le llama cornudos. Y en otros países se le llamará de otra forma. ¿Pensáis que no harían bromas ni chistes crueles a Oseas? Se reían de él. Y ahora este hombre va por obediencia a Dios y compra a su propia mujer, una mujer que le ha traicionado. Y Dios le está diciendo a Israel, así es mi amor por vosotros, irracional, incomprensible. Nadie en el pueblo de Oseas entiende lo que Oseas ha hecho por Gomer. Pero es que nadie en el siglo XXI en España entiende lo que Dios hace por los pecadores. Jesucristo vino a ofrecer su vida en pago por gente que no valía ni 15 siglos, no valía nada, porque el pecado nos arruinó, nos estropeó, nos desnaturalizó. Tú y yo somos Gomer. Y esto nos enseña varias cosas, que la paciencia de Dios no es infinita. Si escucháis otra cosa, no
le hagáis caso. La paciencia de Dios no es infinita. Número 2, la paciencia de Dios no te libra del juicio ni de las consecuencias de tu pecado. Y tu religiosidad no es un escudo contra el juicio de Dios. Y antes de que Dios mande su juicio sobre ti, Él te mandará advertencias. Quizá la primera oleada de advertencias sea prosperidad. Todo iba bien. En versículo 1, reyes buenos, paz. Pero la segunda oleada de advertencias quizás sea conflicto. La religiosidad no salva a nadie. ¿Sabéis qué? Es curioso porque Israel en esa época era muy religioso. Había culto, había ofrenda, apariencia de religiosidad, pero no eran pueblo de Dios. Y ahora vamos con los 3 hijos que se habla aquí en el capítulo 1 que Gomer le da a Oseas. El hijo número 1 le llama Jezreel, versículo 4. Y esto para nosotros no nos dice nada, ¿no? Jezreel, pues qué nombre más raro, ¿no? Pero en el contexto de esa época tenía un nombre tremendo. Es como si tú a tu hijo le llamaras Guernica. Los españoles sabemos qué pasó en Guernica. O si llamaras a tu hijo Torres Gemelas, un lugar de masacre, de mal gusto. A nadie llamaría a su hijo Torres Gemelas. O si llamaras a tu hijo Hiroshima, donde cayó aquella bomba atómica y mató a tantísima gente y produjo quemaduras y enfermedades a tanta gente. Tu hijo se va a llamar Hiroshima. Bueno, os explico. Jezreel es el lugar donde tuvo lugar una masacre horrible. El rey Jehú, que Dios lo utilizó para castigar a la dinastía de Acab, el perverso Acab, marido de Jezabel, Dios utilizó a un hombre para exterminar a toda la dinastía de Acab, porque Dios había ordenado que el linaje de Acab se acabara. Pero este hombre le cogió el gusto a matar. Hoy en día diríamos que era un psicópata. Este tío empezó a matar y a matar y a matar y a matar y no paró. Y en el valle de Jezreel no solo mató a la dinastía de Acab, mató a los sacerdotes, a los familiares, a los amigos, mató todo lo que se le cruzaba. Y Dios no olvidó esa matanza. Pero es que, es más, sabemos por la historia que Israel, el norte, le había cogido el gusto a matar. Habían tomado ejemplo de los asirios, que eran salvajes y violentos. Eran otros Jehús, otros psicópatas. Y la violencia les gustaba. Matar les gustaba. Y Dios le pide a Oseas que su primer hijo se llame Jezreel. Por cierto, dejadme que haga un brevísimo paréntesis. Hoy en día parecemos muy civilizados, ¿verdad? Pero muchas de las películas que algunos de nosotros vemos no le agradan a Dios. Y ya no me refiero al sexo, ¿no? El cristiano evangélico promedio diría, no, si sale gente en cuerichis, eso no lo veo, Dios me libre. Pero ¿y si sale violencia? Dios aborrece la violencia. Y si tú disfrutas con esa clase de violencia, claro, hay clases de violencia que son muy satisfactorias. O sea, el otro día vi en una entrevista que le preguntaron a Keanu Reeves cuántos había matado en John Wick 1. Y resulta que un fan había contado a cuánta gente mató John Wick. Creo que eran como 239 personas. Y el Keanu Reeves dijo, ostras, sí, 230 y tantos. A lo mejor eran más, ¿no? Toleramos la violencia, pero a Dios no le agrada la violencia. Claro, si yo digo esto desde el púlpito, alguno dirá, Julio, eres el Grinch de las películas, porque te acabas de cargar casi todas las películas que nos gustan. Porque a quién no le gusta a Liam Neeson diciéndole por teléfono, soy un hombre con habilidades muy peligroso, devuélveme a mi hija secuestrada, y el tío se dedica a matar rusos de la mafia sin parar. Pero a Dios no le agrada la violencia. Y Israel fue juzgado por la violencia. Hijo número 2, no un hijo, una niña, versículo 6. Una niña que le pone de nombre no amada. Que vaya nombre para una niña. Tú eres no amada. Hay una Biblia, que es la Biblia del mensaje,
que no es una traducción, sino una paráfrasis de la Biblia, y me está resultando muy interesante. La Biblia, el mensaje, lo dice así: llámala sin misericordia. Estoy harto de Israel. Se me acabó la misericordia. Ya no hay más perdón. Wow. Hijo número 3, versículo 9. Un niño al que se le llama no es mi pueblo. Versículo 9. No es mi pueblo. La Biblia, el mensaje, lo traduce así, o lo parafrasea así. Ponle nadie. Imagínate un niño que se llama nadie. Ponle nadie, porque ustedes no son nadie para mí. Y yo, Dios, no soy nadie para ustedes. Como podéis entender, es desagradable, es feo, pero esto lo dice Dios. Esto lo dice Dios. Y lo dice Dios no a no creyentes, a asirios. Lo dice Dios a su pueblo. Y quiero sacar tres lecciones de esto. Que el Señor nos ayude, porque es un mensaje duro. Pero aquí hay 3 lecciones. Primero, no podemos esconder nuestra desobediencia con nuestra religiosidad. Esto yo soy cristiano evangélico, igual que la gran mayoría de los que estamos aquí, pero esto es una cosa que estamos tolerando. El pueblo de Dios hoy tolera muchísimas cosas. Y pensamos que por tener el nombre evangélico, eso es un escudo para el juicio de Dios. Y no lo es, porque no lo fue para Israel. No podemos creer que porque somos evangélicos, católicos, lo que sea, tenemos licencia para comportarnos como nos parezca, porque luego pagamos a Dios la moneda del culto y del devocional y ya somos libres. No podemos creer que el bautismo es la carta de salida de la cárcel del Monopoly. La juegas y ya eres libre. Dios no quiere de nosotros eso, quiere lealtad y apego. Número 1, no podemos esconder nuestra desobediencia con nuestra religiosidad. Número 2, tú y yo somos Gomer. Y este es el mensaje de Oseas para nosotros. Tú y yo le hemos recibido todo de Dios. Como os decía antes, más adelante en el libro de Oseas hay algo que se puede interpretar así. Cuando los amantes empiezan a dejar a Gomer, Oseas sigue dándole trigo y cebada para que coma. Sigue pagando las cuentas a Gomer. Y Gomer pensaba, ay, mis amantes, qué cariñosos son, me pagan los gastos. Pero no eran los amantes ya habían abandonado a Gomer. Era Oseas el que estaba pagándolo en secreto. Y Dios dice, lo mismo le pasa a Israel. Lo que ellos están gastando en sus ídolos, se lo he dado yo. Se lo pagué yo. No fueron los ídolos, los Baales, los que le pagaron a Israel todo lo que tiene. Y yo pienso en nuestro mundo occidental de abundancia. Vivimos en una prosperidad. No lo entendemos porque vivimos en un contexto donde tú puedes comer hoy todo lo que quieras. Hoy en día, España, siglo XXI, tenemos el fenómeno de pobres gordos. Hay gente obesa y pobre. ¿Cómo es posible eso? Porque vivimos en un mundo donde el alimento, aunque se ha puesto las cosas muy caras, no hay hambre en nuestras sociedades. Hace tiempo recuerdo que estábamos varios creyentes en casa de un hermano y estaba con nosotros Paco y Anet, que los conocéis, de Costa de Marfil, y vino la mamá de Anet, una señora de Costa de Marfil que no había visto en su vida un blanco. Para ella los blancos todos nos parecíamos, como nosotros los chinos, ¿no? Ellos dicen, para mí los blancos, la primera vez que vi blancos en el aeropuerto pensé, todos son iguales. Y para comer aquel domingo había pollos asados. Y como éramos varios, había varios pollos asados. Y de pronto oímos a la señora hacer aspavientos y hablar en marfileño, casi a gritos, ¿no? Y le pregunto a Anet, ¿qué dice tu madre? Dice, mi madre dice que los blancos estáis locos. Estáis locos. Porque os coméis pollo asado y no dejáis los huesos. Tú comes el pollo asado y sobran cosas. Queda por ahí carnecita y por ahí. Vivimos en abundancia. Y lo que dice esto, el libro de Oseas, es que
todo nos lo da Dios. Todo viene de Él. Y malgastar no es una opción. Cuando digo malgastar, no digo es que os comáis el pollo asado entero. Lo que digo es cómo invertimos lo que Dios nos da. Por supuesto, estamos en una iglesia cristiana, no en una secta. Y aquí no sabemos ni queremos saber cómo administras tu dinero. Esto es una responsabilidad privada y consciente. Pero Dios nos pide que administremos nuestros recursos con generosidad y sabiduría. Y número 3, Dios nos va a dejar vivir nuestra vida. Lo peor que Dios puede hacer es lo que Dios hizo con Gomer. ¿Quieres amantes? Toma amantes. Hasta arruinarte la vida. Hasta perder tu valor como persona. ¿Tú quieres pecado? Toma pecado. Y al final, el pecado va a arruinarte. Cuanto más lejos estés de Dios, más decadente, pobre y ruin te vas a volver. Como el hijo que se fue a la provincia apartada después de malgastar todo lo que su padre le dio. Al final el pecado empobrece. El pecado empobrece, el pecado arruina. Y si esa es tu voluntad, lo peor que puedes oír de la boca de Dios es hágase tu voluntad. Pero aquí no acaba nuestro texto. Dice el versículo 10, llegará el día. Llegará el día. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar. Y Dios promete aquí varias cosas. El libro de Oseas y el Espíritu Santo está proyectando la mirada no al retorno de Judá del exilio babilónico. Permitidme esta interpretación. Yo creo que aquí no está hablando, aunque se cumple parcialmente cuando ellos sean deportados, que volverán el reino del sur, no del norte. Aquí está hablando de algo mucho más grande. Dice, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. ¿Qué está hablando aquí Oseas? Aquí no está hablando de Israel, porque el pueblo de Israel hoy en día, ¿cuántos son? ¿3 millones? ¿4 millones? ¿5 millones? No son muchos. No está hablando del Israel natural, está hablando del verdadero Israel. El Israel de Dios es el Israel espiritual. Cuando Dios habla con Abraham y le dice, te voy a dar una descendencia como las estrellas, tan numerosa, como la arena del mar, tan numerosa, no está hablando de la independencia de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Está hablando del Evangelio, está hablando de Jesucristo, aquel que no tuvo hijos, pero que llevó a muchos hijos a la gloria. Dice Juan capítulo 12, versículo 31, ahora, dice el Señor Jesús, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús es el cumplimiento. Jesús es el capitán que reúne al pueblo de Dios. Y lo dice así. Entonces, versículo 11, los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. Y no está hablando del destierro babilónico, está hablando de un destierro mayor, de los hijos de Dios esparcidos que serán reunidos en uno. Juan capítulo 11, versículo 49. Cuando el sumo sacerdote Caifás, sin saberlo, profetiza. Dice el texto, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar, para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. El cumplimiento del capítulo 1 de Oseas, al final, es Jesucristo. Aquel que reúne a los hijos de Dios, ese único capitán que reúne a los que estábamos esparcidos. Y más adelante, el apóstol Pablo
en Romanos 9 cita el capítulo 1 de Oseas. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Está citando Oseas capítulo 1. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: ¿os acordáis de Oseas? Jesús es el cumplimiento. Jesús es el fin de la dispersión. Jesús es el fin de la maldición de aquellos que estaban sujetos al pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, también cita el capítulo 1 de Oseas. Dice Primera de Pedro 2, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, erais lo ruama, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Así que Oseas nos recuerda que esta salvación es posible por medio de Jesús a una multitud incontable de personas. Judíos y no judíos. Para los ateos, también para los ateos. Para los agnósticos, también para los agnósticos. Esta salvación es para ti que recibes la bendición de Dios, pero no reconoces la mano de Dios. Para ti que recibes los beneficios de Dios cada día, el alimento, el aire y la vida, pero que buscas otras fuentes de satisfacción y sigues buscando, insatisfecho. En Jesús está la satisfacción. En Jesús está el perdón y la identidad como pueblo de Dios. Él murió y resucitó para librarnos de la condenación, lavarnos como a Gomer recién salida del mercado de esclavos y volver a tomarnos como suyo. Que el Señor nos bendiga.